Después de ser socorrido por una enfermera tras un grave accidente, el millonario quedó paralizado al ver su collar, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace muchos años. La carretera sinuosa que conectaba la ciudad de México con Guadalajara desaparecía en la espesa neblina, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del coche de Miguel Almeida. Sujetaba el volante con fuerza, como si cada gota de lluvia fuera un recuerdo doloroso que intentaba ahuyentar. Las luces bajas apenas penetraban la oscuridad, y el sonido del limpiaparabrisas resonaba como un metrónomo, marcando el ritmo de su tormento interno. Miguel viajaba solo, como siempre. Durante los últimos 20 años, la soledad se había convertido en su única compañera fiel. Desde que Elena, su hija de apenas 2 años, desapareció, su vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo y recuerdos sombríos. Su esposa, María, lo dejó poco tiempo después, incapaz de soportar el dolor y la obsesión que consumían a Miguel. Lo único que quedaba de él era el deseo implacable de encontrar a Elena, una esperanza que se negaba a morir, incluso cuando parecía imposible. En la guantera del coche descansaba una foto antigua de Elena. En la imagen, la niña sonreía con inocencia, ajena a la tormenta que se avecinaría sobre su familia poco tiempo después. En su delicado cuello llevaba un collar con un colgante en forma de corazón, un regalo de Miguel el día de su nacimiento. Él creía que ese objeto la acompañaría durante toda su vida, como un vínculo invisible entre ambos. Pero la vida demostró ser demasiado cruel para albergar esperanzas tan ingenuas. Miguel parpadeó, intentando concentrarse en la carretera, pero los recuerdos lo perseguían como fantasmas, nublando sus pensamientos. ¿Y si hubiera hecho algo diferente? Zrenia se preguntaba por enésima vez. ¿Y si hubiera puesto más atención ese día? ¿Y si María se hubiera quedado? El si hubiera era un monstruo que lo devoraba por dentro. De repente, una niebla densa invadió la carretera como una cortina, reduciendo la visibilidad a casi nada. Miguel intentó bajar la velocidad, pero ya era demasiado tarde. El coche derrapó en una curva cerrada y perdió el control. Entre el frenesí del volante girando y los neumáticos patinando, el ensordecedor sonido de metal colisionando resonó en la noche, seguido por un golpe seco. El mundo a su alrededor dio vueltas y de pronto llegó el impacto. El vehículo se deslizó fuera de la carretera, volcando por un barranco hasta detenerse bruscamente contra un árbol. El cristal del parabrisas se hizo añicos y el cinturón de seguridad lo apretó con fuerza, salvándolo de un destino peor. El dolor invadió su pecho y la lateral de su cabeza empezó a latir con fuerza. La lluvia no daba tregua. Gotas heladas corrían por el rostro de Miguel, mezclándose con la sangre que goteaba de su frente. Intentaba mantener los ojos abiertos, pero todo a su alrededor se volvía un borrón oscuro. El olor a tierra mojada y gasolina llenaba el aire, y el opresivo silencio fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados y una voz femenina a lo lejos, ahogada por la lluvia. «Oiga, ¿está bien? ¿Me escucha?» Una voz suave, pero llena de urgencia, lo llamó. Miguel intentó responder, pero lo único que logró fue un débil gemido. Sintió unas manos delicadas que sujetaban su rostro y percibió la silueta de una joven inclinada sobre él. Era una mujer de cabello oscuro, pegado a su frente por la lluvia, con ojos preocupados y llenos de ternura. Revisaba sus heridas y verificaba su pulso con la precisión de quien está acostumbrada a salvar vidas. «Aguante, lo voy a sacar de aquí», le aseguró con determinación. La joven intentó abrir la puerta abollada del coche, luchando contra el peso del metal retorcido. Después de unos instantes, logró desabrochar el cinturón de seguridad que sujetaba a Miguel y lo arrastró fuera del vehículo con esfuerzo. Miguel se sentía débil y mareado,
Pero había algo en aquella mujer que lo hacía intentar mantenerse consciente unos segundos más. Fue entonces cuando lo vio: el collar. En medio de la oscuridad y la lluvia incesante, el delicado colgante en forma de corazón brilló suavemente en el cuello de la joven, idéntico al que Elena llevaba en la antigua foto que guardaba en la guantera. Miguel parpadeó, confundido. El mundo giraba a su alrededor y ya no sabía si estaba soñando o despierto. Era una coincidencia, una ilusión provocada por el dolor y el trauma. ¿O había algo más? El collar, murmuró con dificultad, la voz débil y entrecortada. ¿Cómo? La joven, preocupada por su estado, no percibió la importancia de lo que decía. No hable ahora. Vamos a atenderlo primero, ¿sí?, le dijo con una sonrisa gentil, mientras lo apoyaba en sus hombros para alejarlo del coche destruido. Pero ese pequeño objeto que colgaba del cuello de la joven enfermera reavivó en Miguel una esperanza que creía haber perdido para siempre. El mismo colgante en forma de corazón que durante 2 décadas había asociado con el recuerdo de Elena. Antes de que pudiera formular más preguntas, el dolor lo envolvió como un manto pesado y finalmente sucumbió a la inconsciencia. La tormenta continuaba furiosa cuando la ambulancia finalmente llegó al lugar del accidente. Amanda, la enfermera que lo había rescatado, permaneció a su lado durante todo el trayecto al hospital. No sabía qué había visto ese hombre sufriente y ensangrentado al mirar su collar, pero algo en su expresión la perturbó profundamente. Mientras la ambulancia avanzaba por la carretera mojada y nebulosa, Amanda sujetó el colgante entre sus dedos, como solía hacer inconscientemente en momentos de ansiedad. Nunca había sabido exactamente de dónde provenía ese colgante, pero siempre había sentido que era importante. Mientras llevaban a Miguel de urgencia a la sala de emergencias, su cuerpo frágil y herido comenzaba a descansar. Sin embargo, algo dentro de él se agitaba, una idea, una posibilidad, una chispa de esperanza que no experimentaba desde hacía años. Y, en medio de la oscuridad, una única certeza brillaba en su mente confusa: el collar. El olor estéril de alcohol y desinfectante invadió las fosas nasales de Miguel en cuanto abrió los ojos lentamente. La luz fluorescente sobre él parecía feroz, quemando sus retinas. Por un momento no supo dónde estaba. La cabeza le latía y un dolor sordo recorría el lado izquierdo de su cuerpo, donde el cinturón de seguridad lo había sujetado durante el accidente. A su alrededor, varias máquinas monitoreaban sus signos vitales y el bip rítmico del monitor cardíaco resonaba en la silenciosa enfermería. «Está despierto», dijo una enfermera de mediana edad al entrar en la sala y ajustar su cama. «No se preocupe, está en un hospital. Tuvo suerte de que lo socorrieran a tiempo». Miguel intentó sentarse, pero el dolor en su cuerpo y el peso de los recuerdos lo detuvieron por un momento. La imagen de Amanda con el collar en forma de corazón brilló en su mente como un destello, dejándolo aún más desorientado. Ese collar, pensó, sintiendo un nudo en el pecho. No podía ser una coincidencia. No después de tanto tiempo buscando respuestas que nunca llegaron. La enfermera notó su inquietud. «Debe descansar, está muy débil. ¿Quiere que llame a alguien?» «La chica», murmuró Miguel con dificultad, su voz ronca y temblorosa. «La chica que me rescató». La enfermera sonrió con amabilidad. «Ah, sí, Amanda, es nuestra enfermera. Venía de su turno cuando lo encontró. Gracias a ella está aquí, señor Almeida». Miguel respiró hondo, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Necesitaba verla, necesitaba saber más sobre esa joven y sobre todo sobre ese collar. Durante las horas siguientes, Miguel luchó contra la debilidad que aún lo mantenía en cama. Su mente estaba lejos de descansar, estaba obsesionada.
Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese colgante regresaba, tan real como la foto antigua de Elena que guardaba. Sentía que algo estaba pasando, y no era solo coincidencia. En cuanto logró levantarse, apoyado en sus brazos temblorosos, pidió que localizaran a Amanda. Necesitaba verla, necesitaba agradecerle, y más aún, necesitaba entender. El personal médico dudó, recomendando que esperara un poco más, pero Miguel se mantuvo firme. La necesidad de enfrentar a Amanda era mayor que su dolor. Poco tiempo después, Miguel la encontró en el área de enfermería, organizando expedientes y conversando con otros enfermeros. Amanda estaba concentrada, pero en cuanto lo vio, dejó lo que hacía y se acercó a él. «¡Qué gusto que ya se sienta mejor!», dijo con una sonrisa genuina. «¿Cómo se siente?». Esa voz suave y esa sonrisa despreocupada lo golpearon como una ola. Miguel intentó mantenerse firme, pero la urgencia lo consumía. Necesitaba ir al grano. «No sé cómo agradecerte por salvar mi vida», dijo, tratando de encontrar las palabras correctas, pero su mirada insistente estaba fija en su cuello. El collar seguía ahí, moviéndose suavemente con cada uno de sus gestos, el mismo colgante en forma de corazón que Elena llevaba en la foto. No pudo contenerse. «Amanda, ese collar...». La voz de Miguel estaba tensa, casi ansiosa. «¿Dónde lo conseguiste?». Amanda frunció el ceño sorprendida por la pregunta. «¿Este collar?», preguntó, tocándolo instintivamente con la punta de los dedos. Era un hábito que repetía sin darse cuenta. «Ah, siempre lo he tenido. Mis papás dijeron que ya lo traía puesto cuando me encontraron». Miguel se quedó helado. «¿Encontraron?», murmuró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir?». Amanda soltó una risa nerviosa al notar la intensidad de su mirada. «Soy adoptada. Mis papás me contaron que me dejaron en una canasta, siendo apenas una bebé, cerca de un hospital en Acapulco. Lo único que tenía conmigo era una manta y este collar». Se encogió de hombros, como si la historia no tuviera mucha importancia. «Nunca supieron quién me dejó allí». Miguel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Acapulco. Hace 20 años. La época y el lugar coincidían exactamente con la desaparición de Elena. «¿Sabes algo de tus padres biológicos?», preguntó Miguel en un susurro. Amanda negó con la cabeza. «Number, siempre quise saber más, pero nunca tuve muchas pistas. Lo único que siempre he sentido es que este collar es importante». Sostuvo el colgante por un momento y luego lo dejó caer suavemente sobre su pecho. Miguel la miró y sintió una punzada de esperanza mezclada con temor. ¿Podría ser posible? ¿Podría Amanda ser Elena? La joven que buscó desesperadamente durante 2 décadas estaba ahora frente a él, sin siquiera saber quién era. Respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con estallar. Debía actuar con calma. No podía asustarla. «Amanda», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Y si te dijera que tal vez puedo ayudarte a descubrir más sobre tu pasado?». Amanda frunció el ceño, sorprendida. «¿A qué se refiere?». Miguel se acercó un poco más, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. «Conozco a alguien que puede hacerte una prueba de ADN para ayudarte a saber más sobre quién eres. No hay garantías, pero creo que vale la pena intentarlo». Amanda pareció dudar por un momento. «¿Por qué quiere hacer esto por mí?», preguntó, con cierta desconfianza. La curiosidad y la cautela eran evidentes en su voz. Miguel sonrió, aunque su mirada se perdía entre el presente y el pasado. «Porque a veces la vida nos da una oportunidad inesperada para encontrar algo que pensamos haber perdido para siempre». Los días que siguieron a la solicitud de Miguel para realizar la prueba de ADN pasaron lentamente, cargados de ansiedad y expectativa.
Mientras esperaban los resultados, Miguel no podía alejarse de Amanda. Había una fuerza inexplicable que lo atraía hacia ella, una sensación extraña de familiaridad que no podía ignorar. Cada encuentro parecía encender memorias perdidas y esperanzas que él había enterrado años atrás. Por su parte, Amanda tampoco podía evitar la sensación de comodidad y curiosidad cada vez que hablaba con Miguel. Había algo en ese hombre que le resultaba dolorosamente familiar, como si ya hubiera conocido esa mirada melancólica en otra vida. En uno de sus encuentros en el hospital, Miguel llegó con una expresión serena, aunque sus ojos seguían cargando las huellas de años de sufrimiento. «Espero que no te moleste, Amanda. Estaba cerca y pensé en invitarte a tomar un café», dijo él tratando de mantener la calma, aunque la ansiedad lo consumía por dentro. Amanda sonrió. Fue una sonrisa amable, pero ligeramente desconfiada. Todavía no entendía por qué ese hombre, a quien apenas conocía, parecía tan interesado en ella. Sin embargo, no pudo negarse. Había algo en su forma de hablar y en la manera en que la miraba que la hacía sentir segura. Sentados en una cafetería cerca del hospital, con las tazas de café humeantes entre ellos, las palabras comenzaron a fluir de manera natural. Miguel observaba a Amanda como si cada gesto de ella fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. «¿Sabes?», comenzó Miguel rompiendo el silencio. «Me recuerdas a alguien muy importante para mí, a mi hija, Elena». Su voz se quebró al pronunciar ese nombre que había evitado por tanto tiempo. «Ella desapareció hace muchos años», continuó, fijando la mirada en el café oscuro de su taza. «Y desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma». Amanda permaneció en silencio por un momento, sorprendida por la apertura repentina. «Debe ser muy difícil cargar con ese dolor durante tanto tiempo», comentó ella con suavidad. Miguel asintió lentamente, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. «Sí, no pasa un día sin que me pregunte qué fue de ella, si sigue viva, si me ha olvidado». Su voz temblaba, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Amanda apretó la taza entre sus manos, como si pudiera absorber la tensión en el aire. «Sé lo que es sentir que te falta una parte de ti», murmuró ella. «Siempre he querido saber más sobre mi origen, ¿sabes? Mis padres adoptivos son maravillosos, pero siempre me pregunté por qué me dejaron. ¿Quién soy realmente?». Miguel sintió una punzada de dolor en el pecho. Esa era la misma pregunta que él se hacía sobre Elena. Y ahora, frente a Amanda, sentía que finalmente podría tener una respuesta, pero eso lo llenaba tanto de miedo como de esperanza. En los días siguientes, Miguel y Amanda se encontraron varias veces. Con cada conversación, él compartía fragmentos de la historia de Elena. «Era tan alegre», recordó Miguel una vez, con una sonrisa melancólica. Le encantaba columpiarse en el jardín durante horas, riendo como si no existiera preocupación alguna en el mundo. Amanda lo escuchaba con atención, como si las memorias que él evocaba también fueran suyas. A veces sentía una punzada de familiaridad con las historias de Miguel, pero no estaba segura si eran coincidencias o si se debía a la creciente empatía que sentía por él. Miguel tampoco podía evitar notar gestos y comportamientos que le recordaban a Elena. Amanda tenía la costumbre de jugar con su cabello de la misma forma que lo hacía su hija, y su sonrisa tenía una leve inclinación que evocaba ecos del pasado. Con cada pequeño detalle, la convicción de Miguel crecía. Se permitía imaginar, aunque fuera por un momento, que Amanda era en efecto su Elena. En una noche fría, Miguel y Amanda caminaron por los jardines del hospital, rodeados por el olor fresco de la tierra húmeda. El silencio entre ellos era cómodo, pero estaba cargado de algo no dicho. Miguel sabía que ya no podía guardarse más aquello.
La verdad tenía que ser dicha antes de que las dudas lo consumieran por completo. «Amanda», comenzó él, deteniéndose y girando para mirarla directamente. Su corazón martilleaba en su pecho. «Necesito decirte algo. Puede sonar extraño, pero ya no puedo cargar con esto yo solo». Amanda lo miró con curiosidad, sus ojos atentos a los de él. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente, aunque la tensión en la voz de Miguel comenzó a preocuparla. Miguel respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar de un acantilado. «Creo que podrías ser mi hija, Amanda. Creo que podrías ser Elena». Amanda parpadeó, atónita. Por un momento, las palabras de Miguel quedaron suspendidas en el aire y ella no supo qué decir. «¿Qué?», murmuró, su voz temblando por la sorpresa. «¿Cómo es eso posible?». «El collar», explicó Miguel, casi en un susurro. Su voz llevaba toda la carga de dolor, esperanza y miedo que había sentido durante los últimos 20 años. Ese collar es idéntico al que Elena llevaba cuando desapareció. La historia del hospital. Todo encaja. Amanda sintió cómo su corazón se aceleraba. La revelación era tan absurda como perturbadora, pero al mismo tiempo había algo que tenía sentido de una forma inquietante. No sabía explicarlo, pero sentía una conexión profunda con las palabras de Miguel, como si una parte de su propia historia finalmente estuviera saliendo a la luz. «Sé que es mucho para asimilar», dijo Miguel, notando la expresión atónita de Amanda, «pero necesitaba decírtelo. Necesito creer que eres mi hija». Amanda llevó la mano al colgante en forma de corazón, sus dedos temblando. La posibilidad de ser Elena la asustaba, pero también despertaba una extraña curiosidad. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si, después de tantos años de incertidumbre, finalmente descubriera quién era realmente? El silencio entre los dos se prolongó. Amanda miró a Miguel, y el miedo y la esperanza reflejados en sus ojos eran casi palpables. No sabía si creía completamente en esa historia, pero sabía que no podía ignorar esa posibilidad. «No sé qué pensar», admitió Amanda con sinceridad. «Esto es demasiado, pero...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Creo que debemos esperar el resultado de la prueba». Miguel asintió con una sonrisa triste. «Sí, solo tenemos que esperar». Mientras el viento frío soplaba a través del jardín, ambos sabían que esa espera sería insoportable. Pero también sentían que algo esencial había cambiado entre ellos. Algo estaba a punto de ser revelado, algo que podría unirlos o separarlos para siempre. Poco después de hablar sobre la posibilidad de que Miguel fuera su padre biológico, Amanda y Miguel fueron juntos al laboratorio que él había indicado para realizar la prueba de ADN. El procedimiento fue sencillo, una rápida extracción de sangre, aunque cargada de tensión y expectativa. «El resultado estará listo en unos días», informó el encargado del laboratorio con una sonrisa cordial. Para Miguel, esos días fueron una eternidad. La espera era insoportable. Aunque la esperanza seguía viva dentro de él, el miedo a otra decepción lo acechaba a cada segundo. ¿Y si Amanda no era Elena? ¿Y si estaba equivocado nuevamente, condenado a vivir para siempre con la duda y el vacío? Amanda también se sentía inquieta. Por más absurda que pareciera la idea de ser Elena, había algo en esa posibilidad que la atraía y aterraba al mismo tiempo. Había aprendido a vivir sin saber de dónde venía, pero ahora la posibilidad de encontrar a su verdadera familia estaba ahí, tan cercana como incierta. Los días pasaron lentamente, cargados de ansiedad y silencio. Miguel trató de mantenerse ocupado, pero nada aliviaba la creciente expectativa. Visitaba el hospital casi a diario. Se reunía con Amanda e intentaba, poco a poco, crear una conexión con ella. Con cada encuentro, su esperanza aumentaba, pero también su miedo. Finalmente,
Llegó el día del resultado. Miguel recibió una notificación en su celular mientras estaba solo en casa. El mensaje del laboratorio indicaba que el resultado estaba listo y que podía consultarse en línea. Respiró hondo, sintiendo su corazón latir con fuerza. Sus manos temblaban mientras abría el correo y hacía clic en el archivo adjunto. Por un momento, dudó, como si la respuesta que había esperado durante tanto tiempo pudiera cambiar su vida para siempre, para bien o para mal. Con un último suspiro, Miguel leyó el documento. Compatibilidad genética confirmada. 99.9%. Amanda Ortega es Elena Almeida. Por un momento Miguel quedó paralizado. Leyó y releyó el resultado varias veces, incapaz de creerlo. Su búsqueda, su esperanza y su dolor de 20 años finalmente tenían una respuesta. Amanda era Elena. Su hija estaba viva. Las emociones lo abrumaron como una avalancha. Se dejó caer en la poltrona con lágrimas escurriendo de sus ojos mientras sostenía el celular con fuerza. Alegría, alivio y una felicidad indescriptible lo inundaron. Después de tanto tiempo, después de años de sufrimiento y soledad, la verdad estaba allí. Su Elena no estaba perdida, estaba frente a él, en la figura de Amanda. Pero al mismo tiempo, el miedo lo envolvió como una sombra fría. ¿Cómo se lo diría a Amanda? ¿Cómo podría revelarle que toda su vida tenía un origen que nunca imaginó? ¿Cómo explicarle que sus padres adoptivos, a quienes ella amaba, no eran los únicos que la habían querido? ¿Y si Amanda no quería creerle? ¿Y si la revelación la alejaba para siempre? Miguel sabía que debía decirle la verdad, pero debía hacerlo con mucho cuidado. Esa misma tarde, Miguel se reunió con Amanda en la cafetería cercana al hospital, con el corazón aún apretado por la ansiedad. Amanda ya estaba sentada, girando distraídamente el colgante en forma de corazón entre los dedos, como solía hacer. En cuanto lo vio, le sonrió ligeramente. Entonces, ¿ya sabes el resultado?, preguntó Amanda ansiosa, sin poder ocultar su curiosidad. Miguel se sentó frente a ella, intentando mantener la calma, aunque el peso de la verdad casi lo aplastaba. Colocó el celular sobre la mesa, pero no abrió el correo de inmediato. La miró a los ojos, sintiendo una ola de emociones que amenazaba con desbordarse. «Sí», dijo finalmente con la voz temblorosa y suave, cargada de significado. «Ya lo sé». Amanda inclinó la cabeza intrigada y un poco preocupada. «¿Y qué dice el resultado?». Miguel respiró hondo. «Amanda», comenzó, eligiendo con cuidado sus palabras. «La prueba confirmó. Tú eres Elena, eres mi hija». Amanda quedó inmóvil, como si el mundo a su alrededor se detuviera. Las palabras de Miguel resonaron en su mente como una ola lenta, y parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», murmuró incrédula. «¿Cómo?». «El examen lo confirmó», repitió Miguel, con la voz baja y cargada de emoción. «Eres Elena Almeida, mi hija». Amanda se recargó en la silla, con la mirada perdida en la mesa entre ambos. Era imposible de creer, pero al mismo tiempo la información parecía encajar de una manera inquietante. El collar, la adopción, el hospital, todo hacía sentido, pero la sensación era abrumadora. «Esto no tiene sentido», susurró sacudiendo la cabeza. «¿Cómo puedo ser tu hija?». Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos llenos de ternura y comprensión. «Sé que es mucho para asimilar. No quiero quitarte nada, ni a tus padres ni a ti. Ellos siempre serán tus padres, pero tú también eres mi hija. Me privaron de ti durante 20 años, pero ahora estás aquí». Amanda llevó la mano al colgante, apretándolo con fuerza entre los dedos. Su corazón estaba dividido entre dos realidades y no sabía cómo enfrentarlas. Una parte de ella quería negar todo y regresar a la vida simple que conocía, pero otra parte quería creer.
Quería saber quién era realmente. «Es demasiado», murmuró. «No sé qué pensar». Miguel extendió la mano sobre la mesa y tocó la de Amanda con cuidado. «No tienes que decidir nada ahora», dijo él con suavidad. El toque era ligero, pero estaba lleno de significado. «Solo necesitaba que lo supieras. No quiero presionarte, Amanda. Solo quiero una oportunidad para conocerte». Amanda no retiró la mano. Algo en esas palabras la conmovió profundamente, como si hubiera una verdad allí que aún no entendía del todo. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos?», preguntó, soltando un suspiro pesado, todavía luchando por procesar todo. Miguel sonrió con tristeza, pero también con esperanza. «Ahora damos un paso a la vez, sin prisa. Estoy aquí, Amanda. Siempre lo estuve». Los dos permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno absorbiendo la magnitud de la revelación. Miguel estaba aliviado, pero sabía que esa era solo la primera etapa. Reconstruir lo perdido no sería fácil. Amanda, por su parte, estaba confundida, pero una nueva puerta se abría ante ella, una que podría finalmente responder las preguntas que había cargado en silencio durante toda su vida. Los días que siguieron al descubrimiento de que Amanda era Elena estuvieron llenos de emociones conflictivas. Miguel y Amanda estaban construyendo lentamente una nueva conexión, pero el peso del pasado seguía presente entre ellos. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. 20 años de ausencia no se borran fácilmente. Aún así, el esfuerzo mutuo por seguir adelante les daba esperanza. Para Miguel, haber encontrado finalmente a Elena le devolvía un propósito que no había sentido en décadas. Sin embargo, las sombras del pasado continuaban persiguiéndolo. Miguel no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de la desaparición de Elena. Aunque el destino le había devuelto a Amanda, la duda sobre lo que realmente sucedió no lo dejaba en paz. Necesitaba entender cómo había terminado abandonada en Acapulco. Algo no encajaba. Una tarde, mientras Amanda estaba en el hospital, Miguel se quedó solo en su casa en Petrópolis, sumido en sus pensamientos. Revisó fotos familiares y documentos olvidados, buscando cualquier detalle que arrojara luz sobre el pasado. Sentado en su sillón, sostenía la foto de Elena, la misma que guardaba en la guantera del coche. La sonrisa inocente de la niña parecía burlarse del dolor que había cargado durante todos esos años. Entonces comenzaron a resurgir recuerdos enterrados hace mucho tiempo. Recordó discusiones con su hermana, Carmen. Ella nunca ocultó su resentimiento por la atención que Miguel recibía de sus padres. Carmen siempre sintió que Miguel era el favorito, el hijo perfecto, el empresario exitoso, el padre dedicado. Todo empeoró cuando Carmen descubrió que no podía tener hijos. La noticia la devastó y el dolor aumentó al ver cómo la alegría de la familia se centraba en la llegada de Elena. Mientras ella sufría en silencio, sus padres celebraban la vida de Miguel y su familia. Carmen se sintió excluida y olvidada. Cuando María, la esposa de Miguel, murió durante el parto, él se convirtió en el héroe trágico de la familia. El padre que había perdido a su esposa, pero que aún tenía a su hija perfecta, Elena. La familia enfocó toda su atención en Miguel, dejando a Carmen en el olvido total. La envidia y el resentimiento crecieron silenciosamente dentro de ella, consumiéndola. El nacimiento de Elena no solo fue una alegría para la familia, fue el momento en que Carmen se sintió irremediablemente desplazada y eso la llenó de rencor. Miguel comenzó a sospechar. ¿Y si Carmen había hecho algo? Recordó su comportamiento distante y amargado siempre que se mencionaba a Elena. Ese recuerdo ahora cobraba un nuevo sentido. ¿Podría Carmen haber estado involucrada en la desaparición de su hija? Miguel supo que tenía que confrontar a su hermana.
Esa noche, Miguel decidió llamar a Carmen, una conversación que había evitado durante años. La relación entre ellos se había deteriorado profundamente con el tiempo. Carmen contestó con una voz vacilante, sorprendida por el contacto inesperado. «¿Miguel? ¡Qué sorpresa! ¿Pasó algo?» Miguel fue directo al grano. «Carmen, necesitamos hablar sobre Elena». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Carmen pareció respirar hondo antes de responder. «Miguel, eso fue hace mucho tiempo. ¿Todavía no lo superas?» «No se supera algo así», replicó Miguel con firmeza. «Y creo que sabes más de lo que me has dicho». La voz de Carmen vaciló. «¿Qué estás insinuando?» Miguel fue directo. «Creo que tuviste algo que ver con su desaparición. Y quiero la verdad, Carmen. Ahora». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Miguel sintió el peso de la vacilación de su hermana y supo, en ese momento, que tenía razón. «Carmen», insistió, con la voz baja pero cargada de amenaza. «Basta de mentiras. Dime qué hiciste». Finalmente, Carmen no pudo contenerse más. Su voz temblaba, llena de culpa y miedo. «Está bien, te lo diré, pero no fue como piensas». Miguel apretó el teléfono con fuerza, su corazón latiendo con fuerza. «Habla». Carmen comenzó a hablar, con la voz oscilando entre la rabia y el arrepentimiento. «En esa época tenía tanto odio, Miguel. Nada de lo que hacía era suficiente. Mamá y papá solo se preocupaban por ti, y yo era invisible. Cuando supe que nunca podría tener hijos, pensé que al menos tendría su apoyo. Pero número. Fue justo cuando María quedó embarazada y toda su atención se enfocó aún más en ti». Miguel apretó los puños, sintiendo la ira hervir en su interior, pero se obligó a permanecer en silencio. «Cuando Elena nació y María murió, todo terminó para mí», continuó Carmen sollozando. «De repente, tú eras la víctima perfecta, el héroe al que todos querían consolar. Y yo fui olvidada. ¿Y por eso decidiste destruir mi vida?», gruñó Miguel con la voz llena de incredulidad y furia. «No quería destruir nada», exclamó Carmen desesperada. «Solo quería que sintieras lo que era perder a alguien, aunque fuera por un tiempo. Pensé que si llevaba a Elena lejos, alguien la encontraría y la devolvería. Yo nunca quise que desapareciera para siempre». Miguel cerró los ojos, sintiendo una ola de desesperación atravesarlo. Su propia hermana, por envidia y dolor, había abandonado a su hija como si fuera un objeto desechable. Todo porque no pudo soportar la atención que él recibía. «La dejaste sola, Carmen», gritó Miguel, con la voz cargada de dolor y rabia. «Una bebé indefensa en medio de la nada, y si nadie la hubiera encontrado, y si ella hubiera...» No pudo terminar la frase. La posibilidad era demasiado dolorosa. Carmen comenzó a llorar al otro lado de la línea. «Lo sé que hice mal, pero tuve miedo, Miguel. Miedo de contar la verdad. Miedo de perderlos para siempre». Miguel apretó el teléfono con fuerza, su corazón dividido entre la ira y la tristeza. Todo lo que había sufrido, los años de búsqueda, el dolor constante de la pérdida, había sido causado por una venganza mezquina y mal calculada. Respiró hondo, tratando de recuperar el control. «No te voy a perdonar, Carmen», dijo, con una voz fría y definitiva. «Nunca». Carmen sollozó desesperadamente, pero Miguel colgó sin decir una palabra más. No había nada más que decir. Lo que ella había hecho era imperdonable, y él no permitiría que ese pasado oscuro afectara a Amanda ahora que la había encontrado. Miguel se quedó sentado en silencio por un largo tiempo, con el teléfono aún en las manos. La revelación lo había devastado más de lo que podía imaginar. Carmen, su propia hermana, había sido la responsable del mayor tormento de su vida. Pero ahora tenía a Amanda de vuelta, y haría lo que fuera para protegerla.
incluso ocultar la verdad sobre Carmen. Amanda ya había pasado por demasiado. Saber que su tía la había abandonado deliberadamente sería una carga demasiado pesada para ella en ese momento. Miguel sabía que no podría proteger a Amanda de la verdad por mucho tiempo. La revelación sobre Carmen era demasiado pesada para guardarla y necesitaba ser honesto con su hija, por más doloroso que fuera. Una noche, después de una cena silenciosa en su casa en Petrópolis, Miguel decidió contarle todo. Amanda estaba inquieta por el comportamiento tenso de Miguel y él sabía que ya no podía retrasarlo más. Amanda, necesito contarte algo sobre tu desaparición, comenzó con la voz grave. Hay una verdad que debes saber y es peor de lo que imaginaba. Amanda frunció el ceño sintiendo que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que Miguel iba a decir cambiaría todo. ¿Qué es?, preguntó tensa. Miguel respiró hondo y reveló la verdad. Carmen, mi hermana, ella fue la responsable de todo. Te apartó de mí por envidia. Te dejó sola, creyendo que alguien te encontraría y te devolvería. El silencio que siguió fue aplastante. Amanda llevó la mano a la boca, incrédula. ¿Tu hermana, mi tía?, preguntó, con una voz que oscilaba entre el asombro y la furia. La crueldad de esa revelación era insoportable. Miguel asintió lentamente, con los ojos cargados de tristeza. Sé que es mucho para procesar y lamento que tengas que enterarte de esto ahora. Amanda permaneció en silencio unos segundos, pero la ira comenzó a arder dentro de ella como un incendio incontrolable. Necesito hablar con ella, dijo levantándose abruptamente. Ahora, poco tiempo después, estaban frente a Carmen. Amanda y Miguel la encontraron en la antigua casa familiar donde Carmen vivía sola, rodeada de recuerdos de un pasado perdido. Parecía sorprendida al verlos, especialmente a Amanda. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Carmen nerviosa. Amanda no dudó. Sus ojos estaban llenos de furia y dolor. Sé lo que hiciste. Sé que fuiste tú quien me abandonó cuando era solo una bebé. Carmen palideció, como si la verdad hubiera alcanzado finalmente su peor pesadilla. Intentó hablar, pero Amanda continuó. ¿Cómo pudiste hacer eso? Era una niña. ¿Cómo fuiste capaz de abandonarme por envidia? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen. Amanda, nunca quise que desaparecieras para siempre, dijo con la voz temblorosa. Solo estaba tan dolida, tan llena de odio. Pensé que alguien te encontraría en unos días. Nunca quise que esto terminara así. Y nunca hiciste nada para remediarlo, gritó Amanda con la voz quebrada por el dolor. Me dejaste crecer lejos de mi familia, lejos de mi padre, mientras él sufría todos estos años. Y todo porque te sentías injustamente tratada. Carmen se derrumbó sollozando. Lo sé que lo que hice fue imperdonable, suspiró, cubriéndose el rostro con las manos. He vivido todos estos años con miedo, arrepentida, pero no sabía cómo decir la verdad. Tenía miedo de perderlos para siempre. Amanda cruzó los brazos, su expresión endurecida. Las lágrimas de Carmen no la conmovieron. Ya lo perdiste todo, Carmen. Desde el momento en que me dejaste, perdiste cualquier oportunidad de ser parte de mi vida. Miguel observaba en silencio, con el corazón pesado. Ya no sentía ira, solo una tristeza profunda y definitiva. Carmen era una sombra de lo que alguna vez fue, consumida por su propio arrepentimiento, pero eso no cambiaba lo que había hecho. Carmen se volvió hacia Miguel, desesperada por un atisbo de esperanza. Por favor, Miguel, perdóname. Nunca quise destruirte. Estaba débil, dolida. No sé cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. Por favor. Miguel negó con la cabeza, el dolor reflejado en sus ojos. No puedo, Carmen. Me quitaste lo más precioso de mi vida. No hay perdón para eso. Carmen se desplomó en el suelo,
sollozando como una niña perdida. «Solo quería que alguien me viera», susurró, casi inaudible. Amanda la miró una última vez, con la mirada fría y firme. «No voy a cargar con tu arrepentimiento, Carmen. Ese peso es solo tuyo». Miguel y Amanda salieron de la casa de Carmen en silencio. El aire era pesado, pero un sentimiento de liberación acompañaba la tristeza. Ambos sabían que el pasado nunca podría borrarse, pero ya no permitirían que controlara su futuro. «¿Estás bien?», preguntó Miguel mientras caminaban hacia el coche. Amanda respiró hondo, dejando que la brisa fría de la noche acariciara su rostro. «No lo sé, pero estoy lista para seguir adelante». Miguel sonrió con tristeza. «Y yo estaré aquí para lo que necesites». La mudanza a la casa de Miguel en Petrópolis fue un paso difícil para Amanda. Dejar atrás la vida que conocía, aunque fuera temporalmente, era un desafío. Pero algo dentro de ella le decía que debía intentarlo. La revelación de su verdadera identidad la había dejado desorientada y estar cerca de Miguel parecía ser la única forma de entender quién era realmente. Amanda, Elena o tal vez ambas. Miguel la recibió con los brazos abiertos. Tener a Amanda en su casa llenaba parte del vacío que había cargado durante 2 décadas. Sin embargo, él sabía que el camino no sería fácil. Construir una relación después de tanto tiempo perdido requeriría paciencia y valentía de ambos. La vida no les había dado otra opción. Durante los primeros días todo parecía extraño. La rutina en la gran casa de Miguel era silenciosa y estaba cargada de expectativa. Amanda exploraba cada rincón lentamente, como si estuviera redescubriendo un lugar al que nunca había pertenecido del todo. Había fotos antiguas en las paredes, recuerdos de un pasado que no recordaba conscientemente. Ver imágenes de su madre, a quien nunca conoció, y objetos que debieron ser parte de su infancia, pero no lo fueron. Era una experiencia surrealista. Miguel respetaba su espacio, brindándole apoyo de manera silenciosa. Sabía que forzar cualquier tipo de conexión sería contraproducente, así que simplemente se mantenía presente para cuando ella lo necesitara. Algunas noches cenaban juntos en silencio, mientras que otras conversaban sobre cosas sencillas, libros, películas o la rutina en el hospital. Pero había momentos en los que los recuerdos del pasado emergían como olas violentas. «Siento que estoy viviendo la vida de otra persona», dijo Amanda una noche, mientras miraba una antigua foto de Elena con apenas 2 años. «Es extraño. Es como si estuviera ocupando un espacio que nunca fue mío». Miguel la miró con ternura. «Ese espacio siempre fue tuyo, Elena. Solo estaba esperando que volvieras a él». Amanda forzó una sonrisa, pero aún no estaba lista para aceptar completamente su nueva identidad. Para ella, seguía siendo Amanda, aunque para Miguel era Elena. Reconciliar esas 2 partes era como armar un rompecabezas incompleto. Con el paso de las semanas, enfrentaron altibajos emocionales. Algunas conversaciones traían consuelo, mientras que otras provocaban frustración y dolor. Amanda trataba de comprender por qué el destino había sido tan cruel, mientras que Miguel cargaba con la culpa de los años perdidos, aunque sabía que no tenía control sobre el pasado. En ciertos momentos, Amanda se distanciaba, absorta en sus propios pensamientos. En otros, Miguel se veía invadido por recuerdos dolorosos, temiendo perder a Amanda nuevamente, de alguna manera. Sin embargo, día tras día, encontraban pequeñas maneras de acercarse. Miguel comenzó a mostrarle a Amanda fragmentos de su infancia perdida. El jardín donde la mecía cuando era bebé y la antigua caja de juguetes que había guardado durante 20 años. Esos momentos no podían borrar el pasado, pero ayudaban a construir un puente hacia el futuro. La noche más importante llegó de forma inesperada.
Era una noche tranquila en Petrópolis, con una brisa suave entrando por las ventanas abiertas y un cielo iluminado por estrellas. Miguel y Amanda estaban sentados en el jardín, rodeados por el aroma fresco de las flores. «Recuerdo que me contaste sobre este columpio», dijo Amanda, balanceando ligeramente los pies mientras estaba sentada en un banco. «Puedo imaginarte empujándome y riendo, aunque no tenga memoria de eso». Miguel sonrió con una melancólica ternura. «Era uno de mis momentos favoritos contigo. Siempre me hacía olvidar todo por un rato». Se instaló un silencio cómodo entre ambos. Amanda miró a Miguel y por primera vez no solo vio al hombre frente a ella, sino al padre que nunca dejó de ser, incluso en su ausencia. Fue un momento íntimo y genuino, y algo dentro de ella se suavizó. Respiró hondo, sintiendo una paz inesperada. «¿Sabes? Creo que estoy lista para intentarlo». Miguel la miró con curiosidad y expectación en sus ojos. ¿Intentar qué? Amanda vaciló un segundo, pero luego, con una sonrisa tímida y sincera, pronunció la palabra que él había esperado durante 20 años. «Papá». Miguel se quedó inmóvil por un momento, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus ojos. No intentó ocultarlas. Esas lágrimas eran de felicidad, no de dolor. «Elena», murmuró con la voz entrecortada. «No sabes cuánto esperé para escuchar eso». Amanda sintió que un peso se desvanecía dentro de ella, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Llamarlo papá era más que una palabra. Era el inicio de una reconciliación, la promesa de que, a pesar de las cicatrices del pasado, aún podían construir algo nuevo juntos. Ambos permanecieron sentados en el jardín, observando las estrellas y dejando que ese momento marcara el comienzo de una nueva etapa. Ninguno de los dos creía que el pasado sería olvidado. Algunas heridas son permanentes, pero ahora tenían la oportunidad de crear nuevos recuerdos y vivir lo que les fue arrebatado. «Creo que podemos empezar de nuevo, papá», dijo Amanda, finalmente en paz con las dos identidades que llevaba consigo. «Tal vez nunca olvide quién fui como Amanda, pero también puedo ser Elena, puedo ser tu hija». Miguel sonrió, con una esperanza renovada. «Podemos empezar desde donde estamos. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que importa es lo que hagamos ahora». La noche siguió siendo tranquila, mientras padre e hija permanecían juntos en el jardín, abrazando el momento que habían esperado tanto tiempo. Ambos sabían que la vida estaría llena de desafíos, pero esta vez los enfrentarían juntos. Amanda y Miguel decidieron que el pasado no sería una prisión, sino solo una parte de quienes eran. Y juntos estaban listos para avanzar y construir nuevas memorias, convencidos de que el amor que ahora los unía era más fuerte que cualquier dolor del pasado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.